Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. La carta a los Hebreos, el capítulo 3 y el versículo 5. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesús. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Amados hermanos y hermanas y personas que están con nosotros en esta mañana, le damos gracias a Dios por la presencia del Señor Jesús con nosotros, porque su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Gracias a Dios también por estas reuniones especiales que se están llevando a efecto en este lugar. Cada reunión o cada acción de gracias que se hace a Dios tiene un motivo. Por eso usted desde el día de ayer ha venido oyendo referente a lo que se enseña cuando se establece una asamblea o un testimonio. Si fuera un casamiento, habláramos con respecto a los matrimonios. Si fuera una reunión de acción de gracias por una bendición material, hablaríamos respecto a eso. Pero esta reunión es con respecto, porque en este campo, si el Señor lo permite, se quedará establecida una asamblea más. Por eso los mensajes son así. El texto que estamos leyendo dice que Moisés fue fiel. Oye, pues, es la palabra que vamos a mirar esta mañana. Dice que fue fiel en la casa de Dios. ¿Cuál sería esa casa de Dios? Era el pueblo de Israel. Dice que Dios habitaba con el pueblo de Israel, pero lo hacía mediante un tabernáculo. Estaban las 12 tribus y colocaban el tabernáculo. Ese oficio dice que lo hacían los levitas. Dice que ellos tenían el compromiso, la obligación, cuando cumplían 25 años de edad. Dice la palabra de Dios que los levitas comenzaban su ministerio. Cuando llegaban a cierto lugar, los levitas dice que llevaban cargando todo lo que era lo del tabernáculo y luego lo armaban, oye, colocaban ahí el arca. Ese era su trabajo. Luego lo desarmaban porque llegaba el momento que se iban a mover, lo desarmaban. Los levitas hacían eso hasta los 50 años. De ahí ya no ejercían ese ministerio. Venían otros así. En esta casa que es el pueblo de Israel, dice que Moisés fue fiel. Pero esta palabra fiel, en el contexto que estamos viendo, significa que fue firme, fue constante. Significa que cumplió sus obligaciones que él tenía, porque Moisés tenía ciertas obligaciones, oiga hermano.
No era nada más que él era el que estaba frente al pueblo. No, 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 no. Él tenía obligaciones que cumplir. Tal vez usted ha leído que una vez llegó el suegro llamado Jetro y le dio consejo a Moisés, porque Moisés dice que desde la mañana hasta el anochecer venían unos que tenían problemas, venían otros que tenían problemas y otros que, y así se la pasaba Moisés hasta mucho trabajo para ti, le dijo. Y le dio su consejo. Pero Moisés dice la palabra que fue firme, ¿oye? Fue firme, así estamos leyendo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, dice. Cumplió sus obligaciones, lo que Dios le mandó, lo que Dios le dijo que hiciera. Dice que Moisés fielmente cumplía eso que Dios le decía. Se mantuvo firme, constante y cumplió todas sus obligaciones, dice la palabra. ¡Qué maravilloso! Por eso es que ahora nosotros miramos que este Moisés quedó su nombre escrito en la Santa Biblia como fiel. Hay otra palabra que dice en el capítulo 11 de este mismo libro de los Hebreos, que dice que renunció a los deleites, ¿oye? Renunció a los deleites que tenía por ser adoptado hijo de la hija de Faraón. Renunció a esos deleites de participar, de gozarse él en ese palacio para servir a Dios. ¡Qué maravilloso! Se mantuvo fiel, se mantuvo firme, cumplió sus obligaciones y renunció a lo que era para sufrir, dice la palabra, para sufrir, oiga pues, para venir a cumplir lo que Dios le mandaba a él. ¡Qué maravilloso! En esta asamblea, si Dios lo permite que se establezca el día de mañana, van a quedar hermanos responsables. Ahora ya no de la casa de Dios en el sentido del pueblo de Israel, sino de la casa, oiga, que es la iglesia, dice la Escritura. Porque al establecerse una asamblea, una iglesia, oiga pues, una iglesia, usted lee en las cartas que escribieron los apóstoles, dice, a la iglesia, dicen ellos. Entonces se quedará una iglesia establecida. Pero en esta iglesia, que es la casa, ahora como dice la palabra, la casa que somos nosotros, la iglesia, ahora la forman, oiga, la componemos todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador. Esa es la iglesia ahora. No es este el lugar donde estamos, no. No es el lugar donde se van a congregar los hermanos. La iglesia, esa es la iglesia, no. La iglesia, dice la palabra de Dios, que somos todos aquellos que hemos creído, que hemos recibido al Señor Jesucristo por fe en nuestro corazón. Y al cuidado de esa iglesia, oiga, se quedarán los hermanos responsables, pero con ciertas obligaciones, con ciertos trabajos que ellos tienen que cumplir, con ciertos compromisos, no con los hermanos, sino con el Señor, con Dios. Y estos hermanos que se quedarán como responsables tienen que ser fieles para servirle a Dios en sus obligaciones, para servirle a Dios, para retener la doctrina, porque será de suma importancia, oiga,
que ellos, como ahora se quedarán responsables frente a la iglesia que quedará establecida o la asamblea establecida, tendrán también el cuidado, oiga, de retener la doctrina. No van a permitir, como dijo allá el apóstol Pablo a Timoteo, retén la doctrina, le dijo él, guárdate, porque así salvarás a los que están al cuidado tuyo y te salvarás tú también de caer en una falsa doctrina, hermanos. Van a tener ese cuidado, van a tener ese cuidado de ser fieles en retener la doctrina, de ser fieles en las obligaciones que tienen que desempeñar, en el trabajo que ahora van a recibir, porque van a recibir un trabajo donde ellos tienen que cumplir sus obligaciones. Ya no va a poder decir el hermano, ¿sabe qué, hermano? A ver si puedo llegar porque estoy muy ocupado. No, tiene que llegar. Por eso dice que los ancianos, los enseñadores y los predicadores del evangelio tienen que estar como unos 10 minutos antes, oiga. No el pueblo primero y ellos por último, así no. Si lo hacen así, no están cumpliendo sus obligaciones. No están siendo fiel a la responsabilidad que Dios les ha colocado, que Dios les ha dejado. Esto es algo maravilloso, hermano, porque a pesar de que es una obligación, un trabajo que nosotros tenemos que hacer, yo lo he visto siempre como un tesoro que Dios nos da. Y nosotros, oiga, tenemos que cuidarlo, tenemos que guardarlo. Es lamentable cuando nosotros oímos que un anciano o un responsable, un colaborador de las asambleas es cortado de la comunión o es privado de los privilegios a causa de que está haciendo cosas indebidas, cosas que no le agradan a Dios. No cuidó, no guardó, no está siendo fiel. Porque ser fiel es el tener el cuidado, oiga, de los hermanos, de las hermanas. La Biblia dice que allá Pablo aconsejó a Timoteo y le dijo a Timoteo, a las ancianas las vas a ver como madres y a las jóvenes las vas a respetar como hermanas hoy. Dice que ese es el cuidado. Quiere mucho, oiga, hermano. Miremos la palabra bendita de Dios. Lucas en el capítulo 42. Evangelio según Lucas capítulo 12. Y versículo, leamos los versículos 42. Y dice así la palabra bendita de Dios. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Hace una pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Oiga esta pregunta. Dice que Dios, el Señor, pone mayordomos. Esa palabra mayordomos quiere decir también administradores, que van a administrar la casa del Señor. ¿Y cuál es esa casa? Dice que la casa del Señor somos nosotros. Si usted leyó en el texto que leímos en hebreo, el que continuaba dice, la casa somos nosotros. Si usted lee también en la primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, dice que esa casa es la iglesia.
Entonces dice que estos administradores, dice el Señor ahora, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? Y esta casa es la iglesia. Por él estaba explicando que los hermanos que van a quedarse como responsables ahora aquí en esta asamblea que se establecerá en este lugar, serán mayordomos, serán administradores que van a comenzar a administrar a la iglesia, a la asamblea. Y en este concepto de administrar, parece que ayer oíamos que se tienen que preparar en el sentido de alimentar al pueblo de Dios. ¿Entienden? Es cierto que para ellos es un trabajo, porque tienen que ocuparse de sus trabajos también personales, de ir a sacar su trabajo en la compañía donde trabajan, de ir a trabajar porque tienen que alimentar también a su familia, pagar su renta, pagar lo que tienen que pagar. Oiga, y más de eso, preocuparse en leer las escrituras para sacar alimento, para alimentar al pueblo de Dios, porque esa es su obligación, ese es su trabajo, esa es su responsabilidad. Decía el hermano Rogelio, que ya se fue con el Señor, decía él, ¿y a usted quién lo llamó? Si lo llamó a alguien o lo llamó el Señor. Porque cuando es un llamamiento del Señor, oiga, eso es maravilloso. No hay necesidad que le estén diciendo a usted. Usted va a sentir esa responsabilidad como Moisés sentía la responsabilidad de ser fiel, de cumplir sus obligaciones ante el pueblo de Israel. También así, de esa manera, los hermanos van a sentir esa responsabilidad, ese compromiso con Dios de cumplir sus responsabilidades, de leer la palabra. Por eso la recomendación para el pueblo que se va a quedar, los hermanos y las hermanas que van a quedar en comunión aquí, es de orar por esos hermanos. Yo no estoy muy de acuerdo cuando los hermanos comienzan a criticar, comienzan a decir, el hermano nada tiene, pero ¿cuántas veces ha doblado usted sus rodillas para pedirle al Señor que el Señor le dé entendimiento, que el Señor le dé sabiduría a ese hermano para que al hablar tenga palabra, el Espíritu Santo provea en la boca de él las palabras que tiene que hablarle al pueblo? No solamente de criticar, hermanos, ustedes también se quedan, hermanas y hermanos, con esa responsabilidad de orar por esos hermanos, de colocarlos en las manos de Dios, para que Dios les dé también a ellos. Porque a veces nosotros somos muy despreocupados. Dice que cuando allá Salomón quedó con la responsabilidad de gobernar a Israel, ¿sabe qué es lo que hizo él primero? Dice que buscó a Dios en oración, clamó a Dios, y lo que le pidió a Dios era un corazón entendido para poder discernir entre el bien y el mal. Porque ¿cómo voy a entrar? Yo digo, este pueblo es un pueblo sabio. Entonces le pidió a Dios la sabiduría para entrar y salir. Entrar y salir de ese pueblo. Era un pueblo grande. Ahora, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a salir? Pues eso es lo que Dios da, hermanos, para poder entrar con un mensaje, para poder salir. Entonces,
hay que pedirle a Dios, se quedan con esa responsabilidad. Pero ¿quién es el mayordomo fiel? Porque se necesita que sean fieles. Se necesita que estén firmes en la doctrina. Se necesita que sean constantes en su trabajo. Se necesita que cumplan sus compromisos. Sus compromisos. No va a pasar como aquel que tenía la llave para abrir la sala y tenía su compromiso, se fue él. Ahora vinieron los hermanos, era día de oración, ¿y cómo van a entrar? ¿Por qué no les da la cabeza, le digo, de darle otra llave a otro? O dejar alguna llave por ahí, pues, para que puedan entrar los demás. No, él se fue, y ahora estando por allá lejos, comienzan los hermanos a llamar. Y la llave, hermano, la llave, es que me vine y no me la traje, hermano, y ahora no oraron, no hubo servicio. ¿Cree usted que ese es un administrador fiel? ¿Cree usted que es un administrador que está cumpliendo con sus requisitos? ¿Que está cumpliendo con sus obligaciones? No. Hermanos amados, Dios quiera que los hermanos que se van a quedar aquí como responsables estén oyendo la palabra, porque eso es importante, ¿no? Usted por andar por allá preocupado con colocar dónde va a colocar los autos allá, que se encarguen otros hermanos. Ustedes tienen que estar oyendo los consejos que Dios les va a dar, porque hay palabra de Dios. ¿Quién es entonces este mayordomo fiel? Bueno, ahí está fulano, hermano. Aquí se va a quedar fulano, aquí se va a quedar mengano, aquí se va a quedar sultano. 3 o 4, va, qué bueno. Pero ahora estos que se van a quedar como mayordomos, como administradores, oye, como responsables, van a comenzar a cumplir, van a comenzar a ser fiel delante de Dios para administrar la casa de Dios, dice la Escritura. Miremos otra porción más de la palabra. Primera carta a los Corintios. La primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Versículos, leamos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Oiga pues, porque cuando hablamos de ministrar o administrar, no es simplemente de las ofrendas. Sí, que los hermanos que se van a quedar, y también eso entra. Van a saber administrar las ofrendas, van a saber cómo, porque hay problemas, se levantan problemas. Y como hay hermanos, oiga, hay hermanos que solo están mirando esto. Y yo me he dado cuenta de una cosa, oiga, que aquellos que comienzan a salir con ese problema, no que los ancianos están agarrando el dinero, no que los ancianos no están administrando, son aquellos hermanos que no dan. Son los que menos ayudan y son los que más comienzan. Es que no, yo pienso que no está bien la administración de las ofrendas. Yo tengo dudas. Por eso se recomienda. Los siervos del Señor enviaron una carta donde dice, oiga, hay que dar al pueblo cada 3 o cada 6 meses. Darle al pueblo, oiga, a conocer cómo se está manejando el dinero en las ofrendas. Cómo se está administrando ese dinero. Eso es bueno. En las generales, a causa de algunas cositas que nosotros oímos, decidimos que en cada junta que hay, se le dan los statements a los ancianos. Y si hay un hermano, una hermana que tiene duda, que vaya con los ancianos y que mire el statement si se está manejando bien el dinero, las ofrendas generales. Porque el diablo es astuto, oiga. Hay un enemigo, tenemos que saber que nosotros, la iglesia tiene un enemigo, el diablo, oiga.
Y a los débiles el diablo les coloca pensamientos para que comiencen a hacer problemas y dificultades. Entonces por eso se recomiendan, los hermanos han recomendado, por favor a cada 3 meses o 6 meses den ustedes lo que se ha gastado, lo que ha entrado, y peor si hay asambleas donde están trabajando para locales o otros propósitos que hay, es muy importante, hermanos. Entonces aquí dice la palabra, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí no está hablando de ofrendas, aquí no está hablando del dinero que entra, sino de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Porque es importante, hermanos. Yo me he dado cuenta, dice que por allá en cierto lugar contaba un joven que había una congregación algo grande, pero llegó un hombre que era judío, y como era judío dice que le pusieron mucha atención porque para ellos el judío tenía conocimiento. Ellos tienen la Torá, así se llama la Torá, y ellos se basan en la Torá. El Nuevo Testamento para ellos no vale. Y basado, oiga, en esto comenzó a decirles a los hermanos, ustedes están mal. Ustedes están mal, porque ustedes tienen que circuncidarse. Ustedes tienen que guardar el sábado. Lo mismo que le dijeron a los gálatas. Dice que los gálatas corrían bien, iban bien, porque ellos oyeron el mensaje de salvación, que la fe, a través de la fe, de creer en Jesucristo, el hombre obtiene la salvación, porque así es, no por obras. Y los gálatas oyeron ese mensaje y creyeron en Jesucristo, pero luego llegaron los judaizantes y les comenzaron a decir, gálatas, ustedes están mal. No vayan a pensar ustedes que solamente con creer en Jesús ustedes ya se van al cielo. No, guarden el sábado. Tienen que guardar el sábado. Ustedes tienen que circuncidarse. Oiga, y los gálatas lo creyeron y comenzaron a hacerlo. Y cuando Pablo llega, le dice, oh gálatas insensatos, ¿quién fue aquel que les extravió a ustedes sus pensamientos? Ojalá se mutilase ese. Oiga, entonces los administradores de los misterios de Dios tienen que saber, tienen que preocuparse en la palabra que leen. No, cuidado, oiga. No nada más de estar metiendo cosas al pueblo. Meter una cosa, ni lo ha entendido, pero como lo ha oído en el internet. Otro dijo, yo lo enseñó porque lo enseñó don fulano. No, loritos dicen los hermanos, ¿verdad? El loro todo lo que oye lo repite. Aquellos que van a hablar la palabra, aquellos que van a enseñar la palabra, tienen que cerciorarse por ellos mismos, tienen que mirar, tienen que indagar, tienen que estar seguros de lo que van a enseñar, porque van a administrar, están administrando la casa de Dios y tienen que ser fiel en la doctrina, en la enseñanza que se está dando. Hermanos amados, el tiempo ya nos ha llegado. Pero estos administradores entonces tienen que ser fieles, dice la Escritura. Así que, hermanos amados, los hermanos que se quedarán responsables aquí en esta asamblea, si Dios lo permite, para el día de mañana se quedará establecida, a ser administradores fieles, a ejecutar sus trabajos, sus obligaciones, y a tomarlo como un tesoro, a cuidarlo, no descuidarlo, porque el enemigo es astuto y lo pueden perder en un momento. Gracias a Dios por sus palabras, y Él quiera bendecirlas en nuestro corazón.